que hemos recuperado la democracia a partir de los primeros años de la década de los 80. Las elecciones 85, 89, 93 e incluso las elecciones de 1997 las hicimos sin una ley de partidos políticos, aunque habían algunas disposiciones en la anterior ley electoral, pero no teníamos una ley de partidos políticos. Esta primera ley se aprobó bajo el gobierno del general Hugo Banzer Suárez, ya elegido constitucionalmente, y fue publicado o aprobado en 1999. Al año siguiente, o en realidad para la elección subsiguiente, se pensó, para el 2002 exactamente, se creó una ley de agrupaciones ciudadanas. Esta ley de organización de partidos políticos y la de agrupaciones ciudadanas evidentemente ha estado en vigencia un poco así hasta el presente, y de cara a las elecciones 2019 pues el órgano electoral ha hecho un proceso de construcción de este nuevo proyecto ahora denominado de organizaciones políticas, que tiene sus diferencias y sus peculiaridades, pero es una ley de organizaciones políticas que incorpora a los pueblos indígena, originario, campesinos, les da un fuero, les da un trato especial en la ley y de alguna manera los coloca a las organizaciones de los pueblos indígena, originario, campesinos en condiciones de igualdad con las agrupaciones ciudadanas y con los partidos políticos. Yo escuché, la ley está dividida en 5 capítulos. La inclusión principal es la realización de elecciones internas primarias y que esta sería regentada por el mismo Tribunal Supremo Electoral. Explícanos, tú que la has revisado, has hecho incluso una reflexión, has hecho un análisis sobre este proyecto de ley. El tema de las elecciones primarias. Pues parece algo interesante que se potencie la democracia interna, la selección de candidatos y también se fomente la democracia interna en el partido. Además, hay un tratamiento que hay que destacar, del cual se ha hablado mucho, una especie de equidad de género, ¿no? Y mucha atención a lo que puede ser un trato discriminador y de acoso a la mujer. Tiene ese aspecto positivo. En cuanto a estos mecanismos denominados de elecciones primarias, simultáneas, están orientadas a que los partidos políticos puedan realizar una consulta entre sus militantes para seleccionar a los candidatos a la presidencia. Digamos que existen 5 partidos políticos. Estos 5 partidos políticos, el mismo día, entre sus militantes, que están registrados por el órgano electoral, realizan una elección interna. Es decir, si tuvieran 2 o 3 candidaturas a la presidencia y a la vicepresidencia, elegirían el MAS, Unidad Nacional, Demócratas, MNR, el Partido Demócrata Cristiano, etc. Una peculiaridad es que la elección del binomio, que evidentemente estaría organizada además con recursos del Estado, es de carácter vinculante, o sea, es obligatorio. Los partidos ya no pueden cambiar sus opciones, a no ser que uno de los candidatos o los dos puedan fallecer antes del proceso electoral. Esto de alguna manera me da la impresión de que es para legitimar la candidatura de Evo Morales y eventualmente de Álvaro García, pero básicamente la candidatura de Evo Morales, porque el movimiento al socialismo está con la intención de llevar a Evo Morales a las elecciones 2019, lo han hecho público, cada vez hay proclamaciones, pero al mismo tiempo hay una controversia jurídico-política respecto de aquello. Existe un grupo importante de la ciudadanía, yo diría la mayoría, que está reflejada en los resultados electorales del 21 de febrero, que cuando fuimos a ese referéndum,
la mayoría, el 52% de la población dijo no queremos que se modifique la Constitución. ¿Y cuál era el contenido de esa modificación y la intencionalidad? Decía muy claramente, si el presidente y el vicepresidente pueden ser reelectos por 2 veces de manera consecutiva. La expresión popular fue muy clara y muy contundente. No queremos que se modifique la Constitución porque no queremos que Evo Morales y Álvaro García Linera sean candidatos el año 2019. Sobre la voluntad popular, sobre los resultados electorales del 21 de febrero, una resolución del Tribunal Constitucional firmada por 5 ciudadanos, entre ellos el último de los cuales, el señor Rudy Flores, acaba de ser nombrado embajador en Ginebra. En este caso es un empleado de Cancillería, es un subalterno del presidente Evo Morales, es el que ha suscrito, es el que ha firmado esta resolución del Tribunal Constitucional, por el cual supuestamente se avala la presencia de Evo Morales como candidato en las elecciones 2019. Esto es una controversia. Claro. Mediante el mecanismo de las elecciones internas, la selección de los binomios estaría legitimando, ¿no? Porque es el mismo día, ¿no? El MAS elegiría a Evo Morales como candidato con otro acompañante, pero este es un señuelo. ¿Esto beneficiaría directamente al movimiento social? Absolutamente. Beneficiaría especialmente a Evo Morales, ¿no? Porque Evo Morales, como te digo, la mitad del país o la mayoría del país que se ha expresado ya el 21 de febrero ha dicho no queremos que Evo Morales se repostule. Hoy vivimos esa controversia y mediante estas elecciones internas que la ley legalizaría, se realizarían estas elecciones 4 meses antes de la convocatoria de elecciones, de tal manera que ya estaría, digamos, tendría un segundo candado, ¿no? El primero es la ley la resolución del Tribunal Constitucional y la segunda sería las elecciones internas. Sobre el financiamiento ahora de los partidos en años electorales y en años no electorales. Explícanos esta figura y cómo se distribuye los recursos. Tengo entendido que son de 2 formas, de manera equitativa para todos y sería el 60% del monto asignado y el segundo es proporcional al número de votos que haya logrado un determinado partido. En estas condiciones el MAS vuelve a tener, ¿no?, privilegio porque es el único partido con el número de votos necesarios para recibir la plata. ¿No? Pues sí. Y además esto también es una especie de zanahoria que se le ofrece a algunos partidos políticos, agrupaciones ciudadanas para que aprueben la ley, ¿no? Porque con el dulce de que van a recibir dinero y que la campaña electoral no les va a costar dinero, porque hay que dejar en claro, el Estado a través del órgano electoral ya no les daría dinero a los partidos políticos que participarían del proceso electoral, de estas elecciones internas, por ejemplo, ¿no? Porque todo sería a costa del Estado. Pero adicionalmente de eso les ofrece este dulce, esta zanahoria, para que puedan hacer campaña y después de que ganen, participen del proceso electoral, en función de la cantidad de votos, puedan tener recursos para capacitación, etcétera. Parece interesante, pero es un giro que ha tenido el partido de gobierno y por supuesto el órgano electoral, porque hace muchos años atrás el partido de gobierno, el MAS, fue muy reacio a darle recursos a los partidos políticos, incluso él mismo rechazó la utilización de recursos del Estado, pero lo que sí en esta ley se refuerza mucho es los procesos de fiscalización, rendición de cuentas, tanto de los recursos que da el Estado como de los recursos que los partidos políticos pueden tener pueden tener por donaciones, contribuciones, y es verdaderamente una hiperburocratización y una hiperfiscalización que hace el Estado. Esta ley es la expresión pura del intervencionismo estatal, porque no solamente te fiscaliza a los partidos de oposición, sino que es realmente muy rígido, porque hace además cruzamiento de información con las entidades bancarias, con los medios de comunicación, y la sanción es la pérdida de la personería jurídica. Pero
Yo creo que hay que establecer mecanismos de fiscalización y control, pero sobre todo de los dineros que te da el Estado. Si el Estado no te da dinero, o sea, ¿por qué tendría que fiscalizarte? De hecho, ya existe una fiscalización muy dura a los partidos políticos. Tienen que presentar estados financieros, no pueden recibir donaciones que no estén adecuadamente registradas, incluso de los aportes que hacen los ciudadanos en dinero o en especie. Hay que determinar cuál es el destino, no solamente el origen, sino el destino. Esto es en raíz de que pueden en los partidos políticos o en los procesos electorales intervenir dinero ilícito, ¿no? Que pueden venir de blanqueo de dinero, narcotráfico, etc. Hay unos mecanismos de control que están bien, pero la pregunta es que no se fiscalizan al partido de gobierno, o sea, porque nadie tiene la seguridad de que vayan a ser fiscalizados, ¿no? ¿No se fiscalizan, no? La última vez, cuando se cumplió el plazo, el Movimiento al Socialismo no presentó estados financieros y el órgano electoral tuvo que ampliar el plazo, porque lo único que había presentado es un partido, Unidad Nacional, creo, y se vieron en figurillas. El partido de gobierno no tenía los estados financieros. Y hay, el manejo del dinero al interior del partido, cuando no se tiene una buena gerencia, no se tiene un manejo administrativo transparente, hay muchos comentarios en sentido de que hay mucha corrupción, mucha irresponsabilidad, se ha denunciado, ¿no? Entonces ese es el riesgo. Por un lado, se hiperfiscaliza a los partidos políticos y por el otro se es muy blando con la organización del Estado, del partido político oficialista, donde no hay ninguna garantía desde el punto de vista de la ciudadanía que se vaya a hacer una adecuada fiscalización del partido de gobierno también, ¿no? En el caso de los partidos políticos que deben acreditar un número de militantes igual o superior al 1.5% del padrón biométrico, al menos en 5 departamentos deben tener registro de 1% departamental. Sí. Ese es otro mecanismo que también es un dulce engaño, diríamos, porque si bien se baja a 1.5, se está actualizando al padrón electoral vigente. Pero debo decirles todas las agrupaciones ciudadanas que después del 21 de febrero, pero fundamentalmente respecto del 21 de febrero, las ciudades, las clases medias, se han organizado de manera espontánea y han surgido una cantidad muy importante de agrupaciones políticas ciudadanas, movimientos ciudadanos. Esos movimientos ciudadanos, si quisieran legalizarse mediante la ley, que está este proyecto de ley, yo les digo, van a necesitar la ayuda de Dios y de todo el coro celestial para poder legalizarse. Porque, digamos, una agrupación que está en la ciudad de La Paz, en la provincia de Murillo, tiene que acreditar el 1% del padrón, el 1% de ese 1.5, el 1% en 5, por lo menos 10 provincias del departamento de La Paz, porque es el 50%, o sea, tiene que irse, tiene que elegir, ¿no? Tiene que salir de la ciudad de La Paz y tiene que ir a 10 provincias para recolectar en cada provincia un porcentaje que le acredite el 1% ante el órgano electoral. Por eso esto es Dios y su ayuda. La ley está hecha para que las agrupaciones ciudadanas, sobre todo urbanas, etcétera, los nuevos movimientos políticos que están apareciendo, no tengan la posibilidad de acceder, aunque parece fácil, vuelvo a decir, que existen 22 requisitos que tienen que cumplir los partidos políticos para organizarse, o las agrupaciones ciudadanas que no están legalizados, tienen que cumplir ante el órgano electoral para que... y una cosita también interesante es, en el país elegimos al órgano ejecutivo mediante elecciones, elegimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante elecciones, elegimos los altos cargos de la justicia mediante elecciones,
Pero el único órgano del Estado que no elegimos mediante elecciones, sino que es mediante designación, el señor presidente Evo Morales tiene un delegado personalísimo en el órgano electoral. Este órgano electoral es el que va a legalizar a los partidos políticos. Pues son los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas, los que van a ir de rodillas a decirle al órgano: queremos convertirnos en una agrupación ciudadana. Entonces, el órgano electoral le va a decir: claro, cumplan la ley, y cumplir la ley es Dios y su ayuda. Pero, a diferencia de ello, las agrupaciones ciudadanas, sindicatos, rurales, cualquier organización indígena, originaria, campesina. Es la más fuerte expresión ciudadana de rechazo a lo que se pretende hacer, ¿no? Sí, estas organizaciones indígenas, originarias, campesinas, lo único que necesitan para poder habilitarse como una agrupación ciudadana o un partido político para presentarse a elecciones, solo necesitan un acta. Nada más. Un acta que diga que hemos decidido participar del proceso electoral, y el órgano electoral le dice: ay, qué bien, muy bien, felicidades, vengan, participen. En cambio, a una agrupación ciudadana tiene que reunir el 1% de los votos de la mitad del 50% de las provincias de un departamento. Eso va a pasar en los 9 departamentos. Es una ley del embudo que favorece a las organizaciones indígenas, originarias y campesinas, hiperburocratiza a los partidos políticos, a las agrupaciones ciudadanas, y les hace verdaderamente difícil la posibilidad de participación. Mi recomendación: miren, no necesitamos una nueva ley de organizaciones políticas. Hemos funcionado bien durante 4 procesos electorales como la ley de partidos políticos. Creo que no hace falta ningún tipo de financiamiento a los partidos políticos, y más bien lo que habría que ver es que se desburocratice la posibilidad de que las agrupaciones ciudadanas participen del proceso electoral, que puedan cumplir el 1.5%, pero no, que no se cumpla lo de las 10 provincias en la ciudad de La Paz o las 9, etcétera, porque eso realmente restringe las posibilidades de la ciudadanía de organizarse políticamente. Muchas gracias, Carlitos, por haber venido al programa. De los 105 artículos, imagínate, nos ha quedado al aire el tema del transfugio. Hay muchísimo para debatir, pero me quedo con lo que tú has dicho, ¿no? No necesitamos una nueva ley de partidos políticos, con la que hemos ido trabajando bien. Así es, del tema del transfugio. El escaño pertenece al partido. Eso te digo, ¿no? ¿Cómo debe sancionarse? ¿En manos de quién queda el curul al final? No, queda del partido, y el órgano electoral hace cumplir aquello. No es del ciudadano que ha sido elegido, sino es del partido, excepto para las organizaciones indígenas, originarias, campesinas. Ellas pueden hacer lo que les da la gana con ese curul, pueden pasarse, pueden renunciar. Así está la ley. Así está la ley. O sea, a los partidos políticos les dicen: no, el escaño es del partido político. Es decir, si uno es elegido por el MAS y luego renuncia al MAS, se declara independiente, ese ciudadano pierde la diputación porque el escaño es del partido. Pero en el caso de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas, pueden hacer lo que quieran. Así está la ley. Para las organizaciones indígenas, originarias y campesinas está llena de excepciones, de facilidades, y para las organizaciones ciudadanas es Dios y su ayuda. Bueno, Dios y su ayuda para la democracia. Muchas gracias, Carlos. Un verdadero gusto estar acá, querida Jimena. Gracias, Carlos. Vámonos a la pausa, por favor. Aguárdenos unos segundos. Enseguida regresamos. Tenemos presencia musical. Tenemos mucho para compartir con ustedes. Unos minutos y ya volvemos con más aquí en el Jaque Mate.